Dios les bendiga, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a este servicio que es el culto que tradicionalmente llamamos culto de segunda hora. Sean todos bienvenidos, particularmente una bienvenida al hermano Omar que está aquí con nosotros. Es un gusto verle, hermano, nuevamente, que pueda hacer el viaje y que Dios los va a bendecir a ambos, al pastor Tomás y usted, el día de mañana. También es un gusto recibir el día de hoy a los padres del hermano Daniel. Qué gusto, sean bienvenidos. Vamos a iniciar y les pido que por favor nos pongamos de pie, hermanos. Vamos a tener una oración. Soberano Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, pues has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias también, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de estar en esta iglesia local, Señor, donde nos reunimos, Padre, en este día, en esta santa convocatoria, Señor, en este domingo, para adorar tu nombre, Señor, para exaltar tu nombre, Señor, y para escuchar tu palabra, Señor, que por tu gracia, Señor, y misericordia, tú la provees a nosotros, Padre. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que también como iglesia y también los hermanos hemos tenido, Señor, de haber presentado al pequeño Jafet, Señor. Gracias te damos, Padre, por todas las cosas buenas, Señor, que tú nos das, Padre Santo. Te rogamos, Señor, que en esta hora sea tu nombre glorificado, Señor, y no el hombre, Señor. Te rogamos que des sabiduría, Señor, y gracia al pastor Tomás, que estará por exponer tu palabra, Señor, y a nosotros, Señor, Padre, como siempre te lo pedimos, Señor, que tu palabra sea puesta en nuestros corazones, Señor, y no seamos olvidadizos, Padre. Bendice a los hermanos, Señor, que están en la transmisión, Señor, a los hermanos que también están en la música, Padre Celestial, y que a ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos al libro de Mateo, el Evangelio de San Mateo, y vamos a buscar el capítulo 28. Mateo 28, y los versículos que vamos a leer todos juntos son del 16 al 20. San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Mateo 28, versículos 16 al 20, vamos a leer todos juntos, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y Él está con nosotros, su promesa está con nosotros. Y estaremos reuniéndonos hasta el día en que Él venga y estemos con Él. Vamos a abrir los himnarios, hermanos. Vamos a entonar algunos himnos. El primero es el número 31. Mi corazón elevo a ti. Himno número 31. Mi corazón elevo a ti. Mi corazón elevo a ti con reverencia y humildad, y me dispongo a recibir los designios de tu verdad.
Vayamos ahora, hermanos, al himno número 58, Tu pueblo jubiloso. Repito, 58, Tu pueblo jubiloso. Amén, amén. Vamos ahora, hermanos, al himno número 269. 269, salgamos fieles a anunciar. Con
Amén, amén. Vamos a entonar un himno más. El siguiente himno es el número 271, Haz arder mi alma. Himno número 271. Amén, amén. Vamos a abrir, hermanos, nuevamente las Escrituras y vayamos al libro de Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Los versículos que vamos a estar leyendo son del 19 al 30. Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 30. Posterior a esto voy a dejar el lugar al pastor Tomás, que estará trayendo el mensaje de esta mañana. Hechos 11, 19 al 30. Vamos a leer todos juntos, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos.
Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y se enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Dios les bendiga. Una vez más les saludo, hermanos. Hoy tenemos la bendición otra vez y el gran privilegio y responsabilidad de traer a consideración de ustedes unos textos de la Escritura y una reflexión acerca de la comisión que Dios ha dado a la iglesia. Hemos titulado la predicación de hoy: Vayan y hagan discípulos. Tal vez tenga una connotación de urgencia, de prioridad. Vayan y hagan discípulos. Bueno, esa es la idea de lo que Jesús dijo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Tal vez ustedes recuerden que han leído las Escrituras, que en Mateo capítulo 10, cuando el Señor comisionó a los 12, les dijo específicamente que no entraran a las tierras de los gentiles. Y al final de su ministerio dice que fueran a todas las naciones. No es que el Señor haya cambiado su parecer. Todo estaba en su tiempo. Y la predicación, la venida de Jesús, la inauguración de su reino tenía que empezar en Jerusalén con los judíos. Pero el plan redentor de Dios no solo incluía a los judíos, sino de toda lengua, linaje, pueblo y nación. Todos necesitan escuchar el Evangelio. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 28, por tanto, id. Vayan y hagan discípulos. Esa es la encomienda a la iglesia. Evangelizar entonces es hacer discípulos.
Y hacer discípulos es enseñar a guardar todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Eso fue lo que dijo el Señor específicamente en Mateo 28, versículos 19 y 20. Hagamos oración. Amado Dios, hemos confesado y reconocemos, Señor, que la gran comisión la hemos cambiado en una terrible omisión. Perdona, Señor, y extiende tu diestra de misericordia. Haznos despertar al amor, para que por él, amor a ti, obedezcamos la comisión. Y amor a nuestro prójimo, les llevemos, y por amor a nuestro prójimo, les llevemos las buenas noticias del Evangelio. Señor, concede que pueda hablar con claridad, sin temor a los hombres, consciente que hablo delante tuyo y de parte tuya. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que evangelizar es compartir el Evangelio. Evangelizar es enseñar las verdades que componen el Evangelio, procurando que lo entiendan hasta donde sea posible, procurando que lo crean, y también yendo un paso más adelante, procurando que lo obedezcan. El Evangelio viene a nosotros en forma de mandamiento para animar al creyente despertado, para que acuda a Dios y le dé certeza de que Dios le va a recibir, porque Dios mismo le está llamando al arrepentimiento. Es para animar a aquel que se ve a sí mismo y dice, ¿con qué yo me presento delante de Dios? Traigo ríos de aceite, millares y millares de carneros, ofrezco mi primogénito. El alma despertada se da cuenta que Dios es magnífico en santidad y se ve a sí mismo y dice, ¿con qué yo me presento delante de Él? Cuando el alma ha sido despertada y está dando sus primeros pasos, debe tener la certeza que si Dios lo está llamando, Él mismo lo va a recibir. Así que si evangelizar es compartir el Evangelio, enseñando las verdades que lo componen, procurando que lo entiendan, lo crean, lo obedezcan, se hace necesario, antes de ir un poco más adelante, que aclaremos cuál es el mensaje que el Evangelio anuncia. Siempre ha sido necesario clarificar qué es el Evangelio, pero más ahora, en los tiempos que vivimos. Y no me refiero a este día, pero los últimos 40 años. Hay tanta confusión en lugares que tienen el título de evangélicos, pero en verdad no predican el Evangelio de Jesucristo. Para algunos, el Evangelio es solo un tipo de terapia religiosa que se ofrece para ayudar a los hombres a sentirse bien consigo mismos. De hecho, hermanos, eso no es el Evangelio. De hecho, el Evangelio pretende exactamente lo contrario. Es incomodar a la persona. Es como un trasvase para mover el sedimento de la tranquilidad que ha logrado a través de los conocimientos que ha adquirido y las cosas materiales que ha conseguido. Y esas cosas que Dios el Creador las dispuso como medios
han venido a ser para muchas personas fines en sí mismos. Con eso están satisfechos. Y si aparte tienen un poquito de religión, a algunos hasta les sobra. Así que llega el Evangelio y les hace sentirse bien consigo mismos y dicen que ese es el mensaje que vino del cielo. Pero el mensaje que viene del cielo, de hecho, tiene la intención de incomodar a la persona para mostrarle cuál es su condición delante del Creador de los cielos y de la tierra. Alguien dijo, y esta es una manera de presentar el Evangelio, cito: las buenas nuevas para nuestro tiempo son que el rostro de Dios siempre estarán mirando hacia ti, sin importar lo que hayas hecho, dónde hayas estado o qué tantos errores hayas cometido. Él te ama y está buscándote para darte su favor. Es así como en algunos lugares se presenta el Evangelio. Así que presentan el Evangelio diciendo: Dios le ama y tiene un plan maravilloso para usted. Dios es un Dios de amor que hizo un mundo maravilloso para que pueda usted disfrutar de todo lo que Él hizo. Y aunque eso es verdad, Dios hizo un mundo maravilloso para que sus criaturas disfruten de Él. Dios hizo un mundo maravilloso para que usted y yo disfrutemos de esas cosas, pero no como una finalidad última, sino como un medio preparativo para algo mejor, para algo mucho mejor. Así se presenta el Evangelio, diciendo: Dios les ama y tienen algo maravilloso. Ahora, es verdad, hermanos, que el amor de Dios es el mismo centro del Evangelio. El amor de Dios es el mismo centro del Evangelio. Escuchen cómo lo presenta el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan 4. Tengo que repetir que es verdad que el amor de Dios es el centro del Evangelio. Es por amor que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ni duda cabe, amados hermanos. La salvación de una persona no es lograda por un Salvador suplicando ante su Padre, que mira al pecador con un rostro desairado. Y que finalmente el Salvador, por su intercesión, logra persuadir al Padre que extienda su diestra de misericordia a esta pobre criatura. No, hermanos, no es así. El plan de redención fue diseñado por la bendita Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno tiene su función. Cada uno tiene su tarea. Y la motivación primera es el amor. Si no hay duda, el centro del Evangelio es el amor de Dios. Es el amor de Jesucristo. Es el amor del Espíritu Santo yendo a una persona, convenciéndole de su condición caída, pecaminosa, y llevarle a Jesucristo, haciendo de él o ella nueva criatura. Dice el apóstol Juan: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sí,
Hermanos, es el amor de Dios que envió a su Hijo Jesucristo, y es el amor del Salvador que le llevó a la cruz. Pero limitarnos a decir a las personas, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, no solo no puede equipararse a la tarea de predicar el Evangelio, sino que distorsiona por completo el mensaje del Evangelio. Ese es el gran problema que ha generado este tipo de presentación del Evangelio. Hay un hombre que está pasando por un momento de mucha aflicción. Su familia completa, no solo él. Su hija está desaparecida. No tienen todavía noticias en absoluto. La joven, cuando era de menos edad, ella escuchó ese tipo de evangelio e hizo lo que llaman una profesión de fe. Y la joven fue sumergida en las aguas bautismales. Alcanzó la edad requerida para ir a colegio y se fue a otra ciudad y empezó a vivir de una manera fuera de la cobertura de los padres, en varios sentidos, en rebelión a estos. No sabemos qué fue lo que pasó, cómo es que esta joven fue alcanzada en esta forma de vida. Pero el punto que quiero comentar es que el padre, comentando con otro familiar, le dice: yo solo espero que ella no haya perdido la salvación. Esté como esté, haya pasado lo que haya pasado, yo espero que ella todavía haya retenido la salvación. Un evangelio fácil, diluido, ofrece una salvación que dicen que se puede perder. El ofrecimiento del evangelio verdadero es vida eterna, es perdón de pecados, es reconciliación con Dios. Por eso, presentar el evangelio solo en términos de Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti y está a la espera que tú abras tu corazón y le des oportunidad de operar, no solamente no es equiparable a la predicación del verdadero evangelio, tergiversa el evangelio y causa mucho daño, porque da una falsa esperanza. Juan Carlos Riley escribió lo siguiente acerca de la necesidad de predicar el verdadero evangelio. Si no se habla de la profunda pecaminosidad del hombre y sobre la culpabilidad del pecador, de poco sirve invitar insistentemente al pecador para que venga a Cristo si éste no ha comprendido la razón por la cual debe acudir a Cristo. De allí la urgencia de predicar la pecaminosidad del hombre, la condición en la que está. Por eso necesita un Salvador. Entonces, ¿qué es el evangelio? Para que podamos obtener una respuesta clara y verdadera, debemos acudir a la fuente segura. Porque varios dicen tener el evangelio. ¿Quién tiene realmente el evangelio? ¿Cómo es que hay tantas versiones, tantas posibilidades del evangelio? Podemos estar en la compañía de unos creyentes y parece que es otro evangelio. Escuchamos a otros en las redes sociales y parece que hay otro evangelio. ¿Hay muchos evangelios? Por supuesto que no. Hay solamente uno.
¿Qué es el Evangelio? Como he dicho, para obtener una respuesta clara y verdadera debemos tener una fuente clara y verdadera, una fuente segura. Y para los cristianos, a través de toda la historia de la iglesia cristiana, la fuente segura e infalible de donde traemos la respuesta a la pregunta ¿qué es el Evangelio? Es la Biblia. Es la palabra de Dios. Como cristianos creemos que Dios nos ha hablado en su palabra, la Biblia. Además creemos que todo lo que Dios ha dicho en la Biblia es infalible, es inerrante y es suficiente. Y en algunos casos sí creen que la Biblia es infalible. Y en otros creen que es infalible y también es inerrante. Pero son pocas las congregaciones que creen que la Biblia es infalible, inerrante y suficiente. La suficiencia de las Escrituras. Y como no creen que la Biblia o el mensaje emanado de la Biblia es suficiente, entonces le añaden. Entonces dicen, tenemos que decir esto o no decir esto. Porque si decimos esto, pudiéramos atraer o ganar. Y creen que la Biblia es infalible e inerrante, pero no creen que sea suficiente. La autoridad de la Biblia para ellos no es suficiente. Pero la Biblia dice de sí misma, por ejemplo, Pablo escribió, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice Pablo. El rey David escribió, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Y el apóstol Pedro dice que la Biblia no fue escrita por iniciativa humana, no fue por voluntad propia. No es que Moisés se dispuso a escribir simplemente porque sí, investigó las fuentes para poder escribir 1000 años después de todos los acontecimientos que tenemos desde el principio hasta el tiempo de Moisés. No es que Pablo haya decidido solamente escribir viendo algunas necesidades de las congregaciones. No, dice la Escritura, y vamos a los textos. Allá comenzamos en 2 a Timoteo. El texto que he citado es capítulo 3 y el verso 16, 2 Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. He mencionado también a David. Escuchemos ahora a David en el Salmo 18 y el versículo 30. Dice así, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. También mencioné al apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí tiene usted, y hay otros textos que dan testimonio de la misma Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios.
En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra del Señor. Los escritores bíblicos no lo hicieron de voluntad propia o de iniciativa, mejor, de iniciativa propia. Ellos hablaron, ellos escribieron siendo inspirados por Dios. Así que miramos a la Biblia para encontrar lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo y la obra de redención. Porque eso y solamente eso es lo que las personas necesitan oír. Porque la fe salvadora proviene del oír, y oír no testimonios, no historietas, aunque sean buenos testimonios y aunque sean historias reales, tienen su lugar y su tiempo. Pero lo que puede engendrar fe verdadera, vida en la persona, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Así que uno de los mejores lugares para empezar y buscar una explicación básica del Evangelio es la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y Romanos contiene una exposición sencilla. Allá veamos en Romanos, comenzando en el capítulo 1 y el versículo 16, es interesante que el apóstol Pablo escribe para dar su percepción de lo que es el Evangelio. El Evangelio que necesitaron recordar siempre los creyentes, los lectores inmediatos y los lectores a lo largo del tiempo. Allí en el versículo 16, Pablo, a partir de allí, explica las buenas noticias de la salvación a través de Jesucristo. Y su primera declaración es esta: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que partiendo de aquí, hermanos, hace una sencilla exposición de lo que es el Evangelio. Él estructura la presentación del Evangelio alrededor de algunas verdades fundamentales. Y estas se ven repetidas cada vez que él u otros de los predicadores presentaron el Evangelio. Algunas veces no están todas contenidas allí, pero es un resumen del escritor. Por ejemplo, el texto que leímos con el hermano en Hechos capítulo 11, es interesante que Lucas, como ustedes saben, Lucas se incorpora tiempo más tarde con el apóstol Pablo, con Silas, y él viene a ser testigo ocular de algunos eventos, pero otros eventos él tuvo que escuchar y aprender de otros, tuvo que investigar y preguntar cómo habían acontecido las cosas. Ahora, la iglesia estaba encantada en Jerusalén, y no los culpo, estaban muy felices. Hubo muchas conversiones, estaban allí los mejores predicadores. Estaban teniendo una compañía maravillosa. El mundo de entonces estaba asombrado de lo que Dios hacía en esas personas, la iglesia primitiva. Pero ellos olvidaron la comisión. Dios les dijo, pero cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder. Recuerda el capítulo 1 y el verso 8. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos.
allí comenzando con Jerusalén, más tarde Judea y después Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero estaban encantados allí. Así que Dios dijo, tienen que ir más allá. Y ellos empezaron a ir. La comisión la convirtieron en omisión y se quedaron allí. Pero Dios los dispersó, Dios los esparció. Y yéndose ellos, fíjense que no son los apóstoles, no son los ancianos, son los creyentes. Son los creyentes que escucharon el Evangelio, aprendieron el Evangelio y el Señor dice, vamos, vayan y hagan discípulos. Así que tenemos el texto de Hechos 11 y dice Lucas, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Anunciando el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Son las buenas nuevas de salvación, contestamos. Pero ¿cómo lo percibieron ellos? ¿Cómo lo aprendieron ellos? Mientras estuvieron en Jerusalén, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, asistían tan frecuente como podían, o en las casas volvían a recibir la instrucción de lo que era el evangelio, y cuando ellos se fueron, presentaron el evangelio. Y todos ellos, hermanos, seguían una estructura. Y esta estructura comprendía algunas verdades fundamentales, verdades que aparecen vez tras vez en las enseñanzas de los apóstoles cada vez que predicaron el evangelio. En otras palabras, ellos seguían un orden. Y lo primero que hacían, regresemos a Romanos capítulo 1. Y lo primero que ellos hacían, según lo que el apóstol Pablo nos describe, presenta a Dios. Hemos aprendido eso, ¿verdad, hermanos? Lo primero es presentar a Dios. Y dice a sus lectores que es a Dios a quien deben rendir cuentas. No se predica el evangelio si no se empieza con Dios. Y Pablo tiene esta verdad inicial. Señala que Dios creó el mundo, incluidos nosotros, por supuesto, siendo que somos hechura de su mano. Él tiene derecho de demandar nuestra lealtad, nuestra devoción, nuestro amor. Como dice el salmista, que reconozcamos que Él nos hizo, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Y Pablo comienza señalando esto. Recuerden que en el versículo 16, él comienza con esta declaración: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios, es lo único que puede convertir a las personas. Pero Satanás se ha encargado de que no escuchen el evangelio, que escuchen algo parecido al evangelio. ¿Cómo comienza entonces la presentación de Pablo? Dios. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Pablo, ¿no sería bueno decir el amor de Dios ha sido constante, permanente, no importando cómo ustedes vivan? El amor de Dios es maravilloso y desea todo el bien que ustedes quieran. Pero miren con qué empieza Pablo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es el punto aquí? El apóstol Pablo comienza señalando Dios. Y ustedes se han rebelado contra Dios. Dios como creador demanda lealtad. Debemos amarlo, adorarlo, servirle, reconociendo que es de su mano que recibimos todas las cosas que hemos hecho nosotros. Todo lo contrario. Esta acusación directa que Pablo presenta es la acusación sobre toda la humanidad, no solo sobre los romanos residentes en Roma. Toda la humanidad ha pecado al no haber honrado a Dios. Al no haber honrado a Dios. No necesariamente haciendo cosas graves como asesinatos o robos o todas esas cosas que a todos nos escandalizan. No, el mal que ellos hicieron es que no dieron honra a Dios. Pero luego hay un segundo paso. Les dice que su pecado, básicamente, versículos 21 en adelante, les dice que su pecado básicamente es que se han rebelado contra Dios. Ellos, junto con los demás, no honraron a Dios, ni le dieron gracias como es debido. Observe usted del 21 en adelante. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre de pecado, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El apóstol señala realmente cuál es el pecado. Ellos, en lugar de honrar a Dios, de rendirle tributo y adoración, lo hicieron sobre cualquier otra cosa, incluso sobre ellos mismos. El hombre por naturaleza es hacedor de ídolos. Y el primer ídolo al que se postra es él mismo. Pero no quiere hacerlo ante su hacedor. Ese es su pecado. Ahora, en los siguientes versículos y en los siguientes realmente capítulos, hasta la mitad del capítulo 4, Pablo enfatiza este punto acusando a toda la humanidad como pecadores rebeldes delante de su Creador y bondadoso sustentador. Por lo cual él dice, todos, judíos y gentiles, son inexcusables, pues todos han roto la ley y están bajo su juicio santo. Oye, espera, ¿cómo vas a ganar tus seguidores diciendo eso? ¿Cómo crees que la gente va a querer acudir si tú estás diciendo esas cosas? ¿Qué tienes? ¿Estás resentido? ¿Estás amargado? ¿Te ha ido mal en la vida? ¿No podrías hablar bien de Dios y la disposición maravillosa y generosa que Él tiene para recibir a los pecadores y dejarlos vivir como ellos quieran? Es que eso no es lo que Dios mandó a enseñar. Es que eso no es lo que Dios mandó a enseñar. Escucha capítulo 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo.
Y a continuación empieza a exponer que tanto judíos como gentiles han pecado contra Dios. Por lo tanto, cuando estemos delante de Dios, dice Pablo, Él que es un juez justo, toda boca se cerrará. Toda boca será silenciada. Eso lo dice en el capítulo 3 y el verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nosotros no hemos leído todos los versículos, por ejemplo, del capítulo 3, del verso 10 en adelante, donde describe la condición natural del ser humano. Estamos yendo solamente a algunos textos estratégicos para poder ver la estructura que se requiere para presentar el Evangelio. Y es mi oración y espero que por la tarde, antes que termine el día del Señor o durante los días, tú vayas a estos textos de la Escritura y te intereses por asimilarlos, aprenderlos para poderlos enseñar o leerlos para poder rebatirlos y decir, no, eso no es lo que Dios enseña. Tienes todo ese derecho, pero pide en verdad a Dios la disposición de acudir a estas porciones de las Escrituras. Por lo tanto, dice Pablo, cuando estemos delante de Dios, el juez justo, toda boca será silenciada, todo mundo estará bajo su justo juicio. Y sinceramente hablando, hermanos, estas dos primeras partes del Evangelio no son para nada buenas noticias. No son buenas noticias. De hecho, podría decirse que son malas noticias. El hecho de que me he rebelado contra un Dios santo, un Dios justo, que en lugar de honrarlo y disfrutar de Él, cumpliendo el propósito para el cual Él me salvó, y ser habilitado por Él para yo ser de bendición a las personas con las que yo convivo, el círculo más estrecho. Ya los círculos se van expandiendo, pero si soy hijo, si soy joven, mis padres, mis hermanos. Si tengo la bendición de ser casado, mi cónyuge, mis hijos. Si tengo la bendición de ser escolar y tener compañeros, a ellos. De trabajo, a ellos. Empleados, a ellos. Las personas con las que yo me relaciono. Pero en cambio, por causa del pecado, me he independizado y quiero vivir la vida como a mí me place. Dios no está complacido de eso. Y por lo tanto, al final, llamará a juicio. Esto en verdad no es una buena noticia. Pero es importante presentarlo, hermanos, porque prepara el camino de las buenas noticias. Tiene sentido. Si lo piensas, te vas a dar cuenta que tiene sentido. Imagina que estás cómodamente sentado en algún lugar público y alguien llega con una risa en su rostro, muy espontáneo, muy alegre, y te dice, vengo para salvarte. ¿De qué? ¿De qué vienes a salvarme? Esa no es realmente una buena noticia. A menos que estuvieras o que estuviéramos convencidos de que estamos en un peligro. Si llega improvisadamente y nos dice, amigo, esto es lo que va a pasar y yo vengo para rescatarte, para llevarte. Si es necesario, te llevaré cargando. Y tan pronto como te quita algo
cae algo, ocurre allí. Eso sería maravilloso. Pero cuando todo está bien y alguien te dice, vengo para salvarte, no tiene sentido. A menos que de alguna manera te haya hecho consciente que hay un inminente peligro, que en verdad está en riesgo no tu integridad física solamente, sino tu alma, tu alma. Así que el primer paso es presentar a Dios. El segundo paso es presentar al hombre, la condición en la que se encuentra la persona. No estamos hablando de cómo se relaciona con otras iguales. Estamos hablando cómo se relaciona con Dios o cómo Dios lo ve. Si es un cónyuge, su esposa lo ve como maravilloso hombre. Si es un joven, él ve a sus padres como algo extraordinario. Si es eficiente en su trabajo, lo ven como alguien necesario y tal vez hasta indispensable. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo Dios lo ve. Y en ese sentido, la persona tiene un problema. Así que el tercer paso, hermanos, recuerden el primero, Dios, el segundo, el hombre. El tercer paso, el apóstol pasa a señalar lo que es la solución a ese problema. Él ahora viene a señalar la solución para el pecado de la humanidad en la persona y en la obra de Cristo. Es decir, en la muerte sacrificial y la resurrección de Jesucristo. Habiendo explicado las malas noticias, hablando presentado el apuro en el que se encuentra el pecador delante de Dios, introduce la buena noticia. Ahora sí trae la buena noticia. Vean por favor 3:21. Dice allí en 3:21, pero ahora, dice el apóstol Pablo, pero ahora, ya me imagino cómo estaban esos hombres y mujeres escuchando o leyendo esto. Viene a mi mente la ocasión cuando Pedro, y hermanos, lo que tenemos en Hechos 2, recordemos que Lucas lo recopila, Lucas se informa qué fue lo que Pedro predicó. Y sabemos que Pedro predicó citando específicamente algunos versículos, en particular Joel, Salmos. Y se nos da solamente un resumen. Eso no fue toda la predicación de Pedro. Inferimos que hubo mucho más que Pedro dijo. Pero al final de la exposición de Pedro, varios de ellos dijeron, compungidos de corazón, varones hermanos, ¿nosotros qué haremos? Ellos entendieron. ¿Qué entendieron? Que habían pecado contra Dios, llevando a Jesús al madero. Y que ese Jesús en la cruz había sido puesto por Dios por amor a ellos. A ellos que se arrepintiesen de sus pecados, a ellos que confesarían a Jesucristo como el Señor, ellos recibirían el don de la vida. Así que Pedro no está allí para decir, bueno, ustedes no se preocupen, lo cierto es que todo va a estar bien. No, él empezó, si no apuntó directamente, él no se intimidó. Así que Pablo está escribiendo y mientras leemos, esperamos que el Espíritu Santo opere en nosotros y que digamos, ¿yo soy este tipo de persona? No, deben de ser tal vez otras personas. Yo podría señalar algún sector, la periferia, personas que viven de esa manera. No, espera. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos a una se hicieron inútiles. Todos necesitan reconciliarse con Dios. Todos necesitamos reconciliarnos con Dios.
Así que se supone y se esperaría que la persona estaría realmente preocupada. Y entonces viene la buena noticia. Les dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque ya establecimos que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede por sí mismo volverse a Dios. Necesitamos un mediador y ese es Jesucristo. Pablo está diciendo, en otras palabras, escuchen bien, existe una manera en que los seres humanos serán contados justos delante de Dios en lugar de injustos. Hay una manera para que los hombres sean declarados inocentes en vez de culpables. Escuchen bien, hay una manera para que ustedes sean justificados en lugar de ser condenados. Nosotros nos dimos cuenta que estábamos o que fuimos culpables. Nos dimos cuenta que éramos injustos. Nos dimos cuenta que estábamos bajo la condenación, bajo el juicio de la ira de Dios. Pero hubo la manifestación del Espíritu mostrándonos cómo salir de esa injusticia y ser considerado justo. Cómo dejar la culpabilidad y ser declarado inocente. Cómo salir de la condenación y ser declarado justo por la fe o justificado por la fe, como dice también el apóstol Pablo. Y esto no tiene nada que ver con actuar mejor o vivir de una manera santurrona. Esta justicia viene aparte de la ley. Eso es lo que dice la Escritura, aparte de la ley. Ya se dieron cuenta que en el cumplimiento de la ley nadie puede ser justificado. Pero aparte de la ley hay una manera de ser justificado. ¿Y cómo funciona esto? Nos preguntamos. Ellos debieron preguntarse. Preguntaron a Pedro, varones hermanos, ¿nosotros qué hacemos? Pero todavía no existían los escritos. Ahora los tenemos y tenemos que preguntarnos, ok, Señor, gracias que me estás mostrando eso, pero entonces, ¿cómo yo soy justificado siendo injusto por naturaleza? ¿Cómo yo escapo de esta condenación? Vea versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús venga a morir por los pecadores es una excelente noticia. Que el beneficio que Cristo obtuvo para los pecadores se obtenga por fe es una excelente noticia. No es algo que tenemos que labrar y ganarnos. Es algo que está a la disposición de todas las personas, mujeres y hombres, jóvenes y adultos, que por escuchar el Evangelio caen a la cuenta de que se han rebelado contra Dios. Ahora, tú eres un creyente, entonces el Evangelio te anima, el Evangelio te fortalece, te vivifica. Debe llevarte a ser un mejor creyente, más feliz, más estable, más agradecido, más ferviente en tu adoración. ¿Y sabes qué? A ir y a ser discípulos. A ir y compartir el Evangelio. Si ya tienes el Evangelio, si has sido justificado, si has sido librado de la ira que vendrá, entonces adoración, gratitud, alabanza
integridad a nuestro Dios y Señor. Pero algo más, ir y hacer discípulos, ir y compartir el Evangelio. Otra vez leo el verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a través de la muerte sacrificial y la gloriosa resurrección de Jesucristo, los pecadores podemos ser salvos de la condenación que merecen nuestros pecados. Eso es lo que decimos nosotros. Es por eso que nos reunimos para adorar a Dios. Recargamos pila, como se dice. Nuestra devoción a Dios se fortalece. La hermana, esposa, regresa a casa con gozo, cumple su tarea. El hombre, vigorizado, comprometido, ama a Dios, teme a Dios, quiere hacer lo mejor para aquellos que Dios le ha dado como compañía. Va al trabajo, tiene que hacer una función allá afuera. Va y la hace no como para los hombres, sino como para Dios, porque ha sido salvado, ha sido perdonado, ha sido reconciliado, tiene la paz en su corazón. Y en cuanto tenga oportunidad, va a hablar a alguien del Evangelio. O tal vez alguien le va a preguntar, ¿cómo es que tú puedes responder o reaccionar o conducirte de la manera como lo haces? Tratándote como te tratan, o teniendo tú escasez o limitaciones como evidentemente me doy cuenta. Mira, se trata de esto, es por esto. Y ya empezarás a hablar de Dios, empezarás a hablar de tu antes y de tu presente, y empezarás a decir quién me dio entre ese Dios y tú. Y empezarás a decir cómo es que veniste a ese conocimiento. Y Dios es el que abre la puerta, figuradamente hablando, o da la oportunidad. Y ya, va a haber problemas, puede que lo haya, pero no estamos solos. Y viene otro fin de semana y regresamos para que públicamente expresemos a Dios aquello que privadamente durante el día, los días, en compañía de la familia, venimos a casa de Dios para adorar a nuestro Dios y Señor. El Evangelio es útil en todo tiempo, no solo para el no creyente, también para el creyente. Finalmente, Pablo dice cómo sus lectores romanos, incluidos nosotros después, ¿cómo es que nos hacemos de esa salvación? Y Pablo escribe de eso a partir del verso 21 del 3 hasta concluir el 4. Y él ahí nos dice que es solamente por la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Observe usted 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, hermanos, ¿cómo estas noticias se convierten en buenas noticias para nosotros? ¿Cómo es que estas 4 cosas que son los componentes del Evangelio se convierten en una maravillosa noticia para mí? ¿Cómo es que me incluye en este plan? La respuesta es creyendo en Cristo, confiando en Cristo, confiando en Él, creyendo en Él como el Salvador de los pecadores. Esto es el Evangelio. Yo lo he presentado débilmente, defectuosamente, lo entiendo. Hay otros que lo hacen excelentemente. Tú lo harás tal vez mejor o débilmente, pero procura estas 4 cosas. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, tiene derecho sobre todas sus criaturas. Tú, como una de sus criaturas, distinguidas con todos los favores que te ha dado, te has rebelado contra Él.
Y un día Él te llamará a cuentas. Él es un juez justo y actuará con justicia. El pecado será tratado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero, oh, bendita noticia, Dios por amor envió a su Hijo. Jesucristo es el Salvador. Si tú crees, Cristo es tu Salvador. Él quiere ser tu Salvador. Y si la persona se interesa, hará lo mismo que hiciste tú. Creer en Cristo, lo que hemos hecho nosotros. ¿Alguien aquí alcanzó la perfección? Todavía no. Creyendo en Cristo, vivimos para su gloria. Creyendo en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Capítulo 4, verso 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por eso el apóstol Pablo dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Las buenas nuevas del Evangelio necesitan ser escuchadas. Y la iglesia es la que está comisionada. Dios nos bendiga para hacerlo. Señor, si te place, fortalece nuestra fe y aumenta nuestro gozo, Señor, al sabernos objeto del Evangelio, que tuviste a bien, Señor, traerlo a nosotros sin que lo merezcamos, claro, sin que lo buscáramos también. Pero a ti te plació, Señor, enviaste a personas que hablaron tu palabra, no dudando que ella es la que tiene poder para engendrar vida. Concede, Señor, que nosotros tengamos también esa disposición para decir a otras personas de tu plan de redención, la provisión en Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tu bendición sea con tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.